Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de reflexión antropológica. En este breve video analizaremos las cuestiones sobre la libertad humana. Esta situación de libertad ha sido objeto de investigación por múltiples pensadores o inclusive por cada sujeto en lo particular. Ha hecho sus respectivas reflexiones respecto a qué es la libertad, sobre su libertad o sobre sus libertades o sobre la posibilidad que tiene una persona de hacer determinadas cosas. Sobre todo es sujeto de observación en el momento en el que una persona en un momento dado realiza una acción que a ojos o a juicio de otras personas no está o jurídicamente bien aceptado, o moralmente bien aceptado, o religioso o políticamente bien aceptado. Y entonces es cuestión de preguntarse nuevamente estas cuestiones sobre, ¿tiene libertad para realizar tal acción? ¿Es libre para realizarlo? ¿Lo debe de hacer? ¿No lo debe de hacer? Son situaciones. Sin embargo, entonces, de manera particular, se pregunta el antropólogo desde estas cuestiones filosóficas. ¿Qué es la libertad? ¿El hombre es libre? ¿Es posible que el ser humano pueda hacer lo que esté dentro de sus condiciones y lo que su razón, su inteligencia o su juicio le vaya permitiendo analizar y por tanto hacer? ¿Soy libre para determinar qué voy a hacer con mi vida? O bien, ya existe un proyecto de vida, ya existe algo determinado por un principio del universo, por una fuerza rectora, por una tal suerte a tal grado que ya mi vida está determinada, ya solamente lo único que tengo que hacer es dejarme llevar. Esa sería como la postura contraria a la libertad. Si acepto que la libertad existe y que es una condición del ser humano, pues entonces acepto que el ser humano es el autor, coautor o co-creador de la situación que está viviendo, de sus condiciones. Si acepto que ya existe un proyecto determinado para mi vida, entonces estoy negando la libertad, es decir, que el responsable, el autor de esta vida, de estas acciones y de estas condiciones dadas en un municipio, en un país, en el mundo entero, es una situación ya establecida que así va a suceder y entonces los seres humanos no son responsables de esa situación. Lo cierto es que existe la posibilidad de que el ser humano maneje, cambie las condiciones. Y puede ser el momento dado que diga el ser humano, bueno, pues se realizó esta serie de modificaciones, estas actividades, pero ya estaban determinadas por una inteligencia superior o por un principio, un proyecto que ya estaba determinado. Sin embargo, ese es obviamente negar la posibilidad de ser libre. ¿Qué es ser libre? ¿En qué consiste? Soy libre. Y en ese momento entonces buscamos como la condición para poder señalar si un sujeto es libre o no es libre, o en qué condiciones se tiene que entender que es libre. Y así entonces en el momento en el que decimos, no, es que yo soy libre para hacer de mi vida lo que yo quiera. Por supuesto, puede uno hacer la vida de uno en función de lo que uno quiera, pero siempre y cuando, por supuesto, no se afecte a terceros, inclusive no se afecte hacia la integridad de la persona misma. Por tanto, entonces, contrario a lo que pudiera creerse, libertad sería en el común de la gente, que ese es lo que es el pensamiento reinante, hacer lo que yo quiera hacer. Sin embargo, cuando yo hago lo que yo quiero hacer por mis propias emociones, caprichos, intenciones, voluntades, proyectos, si se lastima a sí mismo, a la persona, o se lastima a los otros, en ese momento no se es libre y se convierte entonces, en vez de ser libertad, se convierte en libertinaje. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos entendiendo por libertad y libertinaje? Dos términos totalmente distintos. Por libertinaje vamos a entender la realización de una acción fuera de las condiciones propias jurídicas, morales, económicas, políticas, sociales, y que por supuesto lastiman a la persona que realiza la acción, así como lastimaría a todo el contexto en el cual está inmerso. Por tanto, entonces, ¿qué entendemos por libertad? Por libertad se ha de entender desde la antropología filosófica la posibilidad, la capacidad para decidir y realizar todo lo que debo de hacer en mis obligaciones,
en el tiempo y la forma en la que deben de ser realizadas. Es decir, siempre un marco normativo, siempre un marco jurídico, siempre un marco moral, siempre un marco económico, siempre un marco político, siempre un marco cultural. Por tanto, entonces, se entiende que por libertad no estoy entendiendo hacer lo que yo quiero hacer, a mi capricho, sino sí es lo que quiero hacer, pero dentro de un marco normativo. Es decir, si en este momento yo como docente se me antoja, es mi capricho, irme a embriagar y así hacerles un video, pues entonces, ojo, eso no es libertad, eso es libertinaje. Porque en este momento tengo libertad de encender mi cámara y entonces exponer las ideas, exponer las reflexiones en torno a la antropología filosófica, porque esa es mi obligación. Y además, créanme que lo realizo con mucho gusto. Entonces, en ese sentido, ¿es lo que yo quiero hacer? Sí. ¿Por qué? Porque nadie me obligó a abrir mi lente de mi cámara y entonces comenzar a grabar. Yo lo hice por voluntad. Y entonces, ¿es mi gusto? Sí. Si en este sentido decimos, ¿soy libre para realizar un video sobre reflexión antropológica? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque yo decidí. Y además disfruto reflexionar en función de la antropología filosófica, situación que comparto con toda aquella persona que quiera conocer, que quiera reflexionar en función de las posturas de las diferentes condiciones del ser humano. Estén de acuerdo conmigo o no estén de acuerdo conmigo, la situación es exponer qué se está pensando sobre la antropología filosófica. Por supuesto, se aceptan situaciones, ideas, contextos distintos que en vez de contrariar lo que se está señalando, se complementaría, porque en esta reflexión antropológica en realidad todo tiene que ver con todo está vinculado con el ser humano, todo lo que es cultura está vinculado al ser humano. Y más que contrariarlo, sería perfeccionar, sería ir complementando y por supuesto generar razonamientos un poco más complejos. Y en este sentido, entonces, mi libertad consiste en realizar lo que yo puedo hacer, debo de hacer, es necesario que haga y me guste hacer, siempre y cuando en el tiempo, en la forma, en el modo en el cual se tiene que realizar. Y en ese sentido, entonces, si se fijan, la parte normativa cumple una función muy específica. La parte moral, por así decirlo, sin llegar a la parte religiosa, sino simplemente la parte moral, es decir, los principios básicos por los cuales puedo yo vivir y puedo vivir con los demás de forma regular, es decir, viviendo mi vida y permitiendo que los demás vivan siempre y cuando yo no lastime a los demás y los demás no me lastimen a mí, inclusive sin que me lastime yo mismo y sin que pueda yo lastimar a los demás. Y en ese sentido, entonces, por tener esta posibilidad, es decir, este libre arbitrio, es decir, este libre juicio sobre hacer o no hacer, pues entonces puedo decir soy libre. Ojo, porque esta es más o menos como una sentencia. El hablar sobre libertad es hablar más o menos como haciendo una analogía sobre una sentencia. Y así podemos decir, lo único que decidió el principio del universo, sin preguntarnos a nosotros, fue nunca tomar una decisión sin que nosotros fuéramos consultados, o bien sin que nosotros estuviésemos presentes en esa decisión. En otras palabras, fuimos arrojados y en el momento en el que somos arrojados en este tiempo y en este espacio, en ese momento tenemos la posibilidad de poder nosotros decidir si hacemos o no hacemos, porque inclusive la libertad implica el hacer, pero también el omitir, es decir, dejar de hacer. Porque en el momento en el que dejo de hacer, es decir, tomo una decisión para no hacer, en ese momento ya es el uso de la libertad. Decidí no hacer. Por tanto, entonces, la libertad implica el que haga y también el que no haga. Tengo libertad, por supuesto, para pensar lo que yo quiera, así es, en función a todas mis potencialidades que tiene mi cerebro. Tengo la libertad de poder imaginar lo que yo quiera imaginar, efectivamente. Tengo la libertad para poder soñar grandes proyectos, etc. Tengo la libertad para poder desear lo que yo quiera desear. Lo que mi naturaleza me permita desear. Pero también tengo la posibilidad de no llevar a cabo todos mis deseos, todas mis ilusiones, todos mis sueños. Puedo optar por no realizarlos. Y esa es mi libertad. Pero también puedo optar por realizarlo, porque esa es mi posibilidad.
mi libertad, pero ya en el momento en el que opto, decido en realizarlos, en ese momento van a materializarse en un contexto jurídico, económico, político, cultural, social, etcétera, muy determinado, que es justamente ahí donde tengo la libertad, la posibilidad de realizarla, es decir, de ejecutar, de hacer lo que está en mi cabeza. Y así entonces, en ese sentido, el ser humano es un ser libre. Ajá. Solo que estas cuestiones de libertad pueden estresarnos en el momento en el que tomamos una decisión, sobre todo cuando la tomamos bajo la situación de las emociones, ajá, que son un poco intensas. Viene la emoción, nos enojamos, tomamos una decisión, golpeamos a alguien, insultamos, nos vamos del lugar donde estamos, renunciamos al trabajo, etc. Y después sufrimos consecuencias por las decisiones que hemos tomado, porque generalmente cuando tomamos una decisión bajo la emoción, bajo la intensidad de la emoción, nuestras decisiones no son tan asertivas. Entonces hay que tener cuidado. Esta situación de libertad es una posibilidad, sí, es una facultad que tengo, sí, soy libre, sí, pero hay que tener cuidado de realizar acciones que aparentemente son libres, pero en realidad son libertinaje, es decir, están fuera de un contexto específico. Y hasta aquí entonces, muchísimas gracias. Pueden dejar por aquí sus comentarios en la parte de abajo para complementar esta serie de reflexiones. Muchísimas gracias y hasta la próxima.